Aló, aló, aló. La paz de Dios sea con vosotros en esta mañana, miércoles si no me equivoco. Les traigo algunos versículos del profeta Moisés para dejar en sus corazones una semilla, una palabra que pueda llamar a la luz, la cual finalmente habita en nosotros. Comenzamos. Dios escucha el clamor del oprimido. Éxodo capítulo 3 versículo 7. He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Manifiesto, el Dios que ve, oye y desciende. Este versículo no nace en un altar, nace en la opresión. No surge de un canto, sino del gemido de un pueblo cansado. Antes de que Dios libere, Dios observa. Antes de que Dios hable, Dios escucha. La primera acción divina frente al sufrimiento humano no es el juicio, es la atención. Esto revela una verdad profunda. El verdadero dolor no pasa desapercibido delante de Dios. He visto la aflicción de mi pueblo. Dios no mira desde lejos ni con frialdad. Su mirada es consciente, cercana, involucrada. Él no ignora la carga invisible que pesa sobre el alma del oprimido, ni minimiza el cansancio que no siempre se puede explicar con palabras. Dios ve lo que otros no quieren ver: la angustia silenciosa, la humillación repetida, la lucha diaria por mantenerse en pie. He oído su clamor. El clamor no siempre es ordenado, no siempre es una oración bien formulada. A veces es rabia, a veces es llanto, a veces es un suspiro cansado al final del día. Y aún así, Dios oye. No exige lenguaje correcto, escucha corazones rotos. El clamor verdadero no necesita volumen, necesita verdad. Este manifiesto declara que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Aunque el mundo normalice la injusticia, aunque el dolor se vuelva rutina para otros, Dios no se acostumbra al clamor de sus hijos. Su oído no se endurece con el tiempo. Cada grito sincero toca su corazón. La opresión no es señal de abandono. Muchas veces es el escenario donde Dios comienza una obra mayor. Antes del éxodo hubo esclavitud. Antes de la libertad hubo clamor. Dios no responde al poder del opresor, responde a la voz del oprimido. El clamor activa la intervención divina porque revela dependencia total. Este versículo también enseña que Dios no solo oye, sino que actúa. Cuando Él dice, he visto y he oído, está declarando que el tiempo de la pasividad terminó. El Dios que escucha es el mismo que desciende, que envía, que libera. Su compasión siempre camina hacia la acción. Hoy afirmo que mi dolor no es invisible. Hoy confieso que mi clamor no es inútil. Hoy creo que Dios ve lo que me pesa y oye lo que me quiebra. Aunque la respuesta no sea inmediata, confío en el Dios que escucha. Aunque el proceso sea largo, confío en el Dios que no ignora. Porque cuando Dios ve, no olvida. Cuando Dios oye, no permanece quieto. Este es mi manifiesto. Mi clamor tiene destino, mi dolor tiene testigo, y mi historia no termina en la opresión. Manifiesto 2. Dios llama a los disponibles, no a los perfectos. Éxodos 4:10 al 12. Entonces dijo Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. El llamado de Dios no nace de la capacidad humana, nace de la voluntad divina. Moisés no fue escogido por su elocuencia, fue escogido a pesar de su inseguridad. Cuando Dios llama, no pregunta primero qué tan preparados estamos,
sino si estamos dispuestos a confiar en Él. Moisés intentó excusarse desde su debilidad. Habló de su torpeza, de su pasado, de lo que no podía hacer, pero Dios no discutió con sus limitaciones, las absorbió en su presencia. Yo estaré en tu boca, le dijo. No le prometió perfección, le prometió compañía, y esa es la diferencia. Este manifiesto declara que Dios no espera versiones pulidas del ser humano. Él llama al que duda, al que tiembla, al que siente que no es suficiente. El llamado no se activa cuando desaparecen los miedos, se activa cuando se obedece a pesar de ellos. Muchos rechazan su propósito porque confunden llamado con competencia. Creen que primero deben sanar todo, ordenar todo, corregir todo, para recién servir. Pero Dios hace lo contrario. Llama y en el camino forma. No escoge al capacitado, capacita al escogido. Moisés tartamudeaba, pero Dios hablaba. Moisés temía, pero Dios guiaba. Moisés dudaba, pero Dios sostenía. El éxito del llamado nunca dependió de Moisés, sino de aquel que lo envió. El llamado no es una carga que uno lleva solo, es una misión que Dios respalda. Este manifiesto confronta una mentira común. Cuando sea mejor, cuando esté más limpio, cuando no falle, entonces serviré. Dios no trabaja con excusas postergadas, trabaja con corazones rendidos. La obediencia imperfecta es más poderosa que la intención perfecta que nunca se ejecuta. Hoy declaro que no esperaré ser perfecto para obedecer. Hoy esperaré sentirme capaz para avanzar. Responderé al llamado con lo que soy y con lo que tengo. Si Dios me llama, Él me acompaña. Si Dios me envía, Él me sostiene. Si Dios me usa, Él me glorifica. Este es mi manifiesto. Mi llamado no depende de mi perfección, depende de su fidelidad. Continuamos con el manifiesto 3. La presencia de Dios es lo esencial. Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Excelente. Sin su presencia nada vale. Esta declaración de Moisés no nace del miedo, nace de la madurez espiritual. Después de ver milagros, plagas, el mar abierto y provisión sobrenatural, Moisés entiende algo esencial. Ningún avance tiene sentido sin la presencia de Dios. No basta con moverse, no basta con conquistar, no basta con llegar si Dios no va en medio. Este manifiesto confronta una espiritualidad superficial que confunde bendición con dirección. Hay caminos abiertos que nos llevan a propósitos y hay puertas cerradas que nos guardan. Moisés no pidió éxito, pidió compañía divina. No pidió rapidez, pidió presencia. Porque donde Dios está, hay sentido. Donde Dios está, donde Dios no está, hay vacío, aunque haya resultados. La presencia de Dios no es un accesorio espiritual, es el fundamento. Sin ella, la promesa se vuelve carga, la tierra prometida se vuelve desierto y el liderazgo se vuelve agotamiento. Moisés entendió que avanzar sin Dios es retroceder disfrazado. Este manifiesto declara que la presencia de Dios es el verdadero descanso del alma. No es solo sentir, es vivir consciente de que Dios camina con nosotros. Es saber que su voz guía, que su carácter forma, que su cercanía corrige y consuela. Muchos quieren la promesa sin el proceso, la bendición sin la obediencia, el fruto sin la raíz. Pero Moisés eligió quedarse si Dios no iba. Eligió esperar antes que avanzar solo. Eligió la fidelidad antes que el éxito. Hoy afirmo que no quiero llegar lejos sin Dios. No quiero avanzar rápido si su presencia no me acompaña. No quiero logros que me alejen de Él.
Prefiero el desierto con Dios que la abundancia sin Él. Prefiero la esperanza con su voz que el movimiento sin su guía. Este es mi manifiesto. Si Dios no va conmigo, no me muevo, porque su presencia es lo único esencial. Manifiesto 4. La batalla no es nuestra, es del Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo se pronuncia en un momento límite. El mar delante, el enemigo detrás y el pueblo paralizado por el miedo. No había estrategia humana posible, no había salida visible. Y es allí, en el punto donde la fuerza humana se agota, donde Dios declara una verdad eterna. La batalla no depende de ustedes. Dios no le dice al pueblo que luche mejor, corra más rápido o que confíe en sus recursos. Le dice algo radical. Permanezcan tranquilos, no porque el peligro no exista, sino porque Él está presente. La tranquilidad no nace de la ausencia del enemigo, nace de la certeza de que Dios pelea. Este manifiesto proclama que Dios no abandona a los suyos en el momento crítico, cuando el pueblo no puede avanzar ni retroceder. Dios interviene. Cuando la amenaza parece inevitable, Dios abre camino donde no lo había. Él no llega tarde, llega cuando la dependencia es total. Dios pelea de maneras que el hombre no entiende. A veces abre mares, a veces confunde al enemigo, a veces simplemente detiene la persecución, pero siempre cumple una cosa: defiende a su pueblo. La victoria no se gana por fuerza, sino por obediencia y confianza. Este versículo también confronta nuestra ansiedad. Queremos controlar la batalla, anticipamos, defendernos con nuestras propias manos, pero Dios dice: yo peleo, tú descansa. Descansar no es pasividad, es fe activa, es mantenerse firme cuando todo invita a huir. Hoy declaro que no lucharé batallas que no me correspondan, no cargaré con pesos que Dios ya tomó, no responderé al miedo con desesperación. Confiaré aunque no haya salida, estaré aunque el enemigo esté cerca, descansaré aunque el mar aún no se abra, porque Dios pelea por mí. La derrota no es una opción. Este es mi manifiesto. Mi defensa no está en mis fuerzas, mi victoria no está en mi habilidad, mi confianza está en el Señor, que pelea por su pueblo. Continuamos. Manifiesto 5. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Manifiesto la obediencia que conduce a la vida. La ley de Dios nunca fue pensada como una cadena, sino como un camino. No fue dada para oprimir al hombre, sino para protegerlo. Cuando Dios entrega su ley, no lo hace desde la imposición, sino desde el amor de un padre que conoce las consecuencias de cada decisión humana. Este versículo deja algo claro. Dios muestra el camino, pero no obliga a recorrerlo. La vida y la muerte están delante, visibles, reales. Dios no esconde las opciones ni manipula los resultados. Él advierte, instruye y luego llama a elegir. Y su llamado es directo: escoge la vida. Este manifiesto confronta una idea equivocada, que obedecer a Dios es perder libertad. En realidad, la obediencia es la mayor expresión de libertad espiritual. La ley no encierra, delimita para preservar.
Así como las orillas protegen al río para que fluya con fuerza, los mandamientos guardan el alma para que vivan con propósito. Moisés entendió que sin dirección divina el corazón humano se inclina al desorden. La ley revela el carácter de Dios y al mismo tiempo revela el camino que conduce a la plenitud. No es un listado frío de normas, es una guía viva para no destruirse en el intento de vivir sin límites. La ley, como camino de vida, también implica responsabilidad. No se puede culpar a Dios por decisiones tomadas lejos de su voluntad. Él advierte, acompaña y enseña, pero se respeta la libertad humana. Elegir la vida es un acto diario, consciente, a veces costoso, pero siempre restaurador. Este es mi manifiesto. Proclama que obedecer es amar con hechos. No se obedece para ganar salvación, se obedece porque se ha entendido el valor de la vida que Dios nos ofrece. La ley nos salva, pero conduce a un estilo de vida que honra y preserva el alma. Hoy declaro que no veré la ley de Dios como carga, sino como protección. No como límite opresor, sino como sendero seguro. Elijo la vida cuando obedezco, elijo la vida cuando escucho, elijo la vida cuando permanezco. Este es mi manifiesto. Caminaré en la voluntad de Dios, porque es su camino, porque en su camino hay vida verdadera. Continuamos con el manifiesto 6. El hombre no vive solo de lo material. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Manifiesto, el alimento que sostiene el alma. Este versículo nace en el desierto, no en la abundancia. Dios lo declara a un pueblo que tenía hambre, cansancio, memoria corta, y allí revela una verdad que atraviesa todas las épocas. El ser humano no puede tener pan en las manos y aún así morir por dentro. Lo material sostiene al cuerpo, pero solo la palabra de Dios sostiene el alma. Dios permitió al hombre para enseñar dependencia, no para humillar, sino para formar. El desierto no fue castigo, fue escuela. Allí el pueblo aprendió que la provisión no viene del esfuerzo humano, sino de la fidelidad divina. El maná no podía acumularse porque Dios quería enseñar algo más profundo, vivir día a día confiando en Él. Este manifiesto declara que la vida no se reduce a lo visible. El éxito, el dinero, el placer y la seguridad material pueden llenar el entorno, pero no llenan el vacío interior. Hay un hambre más profunda que ningún curso humano puede saciar, el hambre de sentido, de verdad, de dirección. La palabra de Dios alimenta donde el pan no llega, da claridad cuando hay confusión, da paz cuando hay ansiedad, da fuerzas cuando el cuerpo está débil. No es información religiosa, es sustento espiritual. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para ordenar lo que está roto por dentro. Este versículo confronta una idolatría silenciosa. Creer que si tenemos lo suficiente estaremos bien, pero la historia demuestra que se puede tener todo y estar vacío. Por eso, Dios recuerda que la vida verdadera no depende de lo que se posee, sino de quien gobierna el corazón. Este manifiesto proclama que buscar a Dios es un complemento de la vida, es la fuente de la vida. Cuando la palabra de Dios ocupa el centro, lo material encuentra su lugar correcto. Deja de ser amo y pasa a ser herramienta. Hoy declaro que no viviré solo para lo que se ve. No alimentaré solo mi cuerpo y olvidaré mi alma. Buscaré la palabra que da vida verdadera. Porque el pan me sostiene por un momento, pero la palabra de Dios me sostiene para siempre. Este es mi manifiesto. Mi vida no depende solo de lo material, depende de la voz de Dios, que me guía, me forma y me da vida. Manifiesto 7. Amar a Dios con todo el ser.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Manifiesto un amor íntegro, no fragmentado. Este mandamiento no es una sugerencia emocional, es un llamado a la totalidad. Dios no pide una parte del corazón, no acepta sobras del alma, no se conforma con una fe parcial. Amar a Dios con todo el ser significa vivir en una relación que atraviesa pensamientos, decisiones, deseos y acciones. El corazón representa la intención, la motivación profunda. Amar a Dios con el corazón es alinear lo que se desea con lo que Él ama. Es dejar de vivir dividiendo, diciendo una cosa y haciendo otra. Es permitir que Dios gobierne las raíces, no solo las apariencias. El alma representa la identidad, la vida interior, la esencia. Amar a Dios con el alma es rendir la propia historia, incluso las heridas y los procesos no resueltos. Es confiarle a Dios no solo en los momentos de fe, sino también los de duda, cansancio y fragilidad. La fuerza representa la acción, el esfuerzo cotidiano. Amar a Dios con las fuerzas es obedecer cuando cuesta, perseverar cuando hay aplausos, mantenerse fiel cuando el camino es largo. No es amor pasivo, es amor demostrado en hechos. Este manifiesto confronta una fe cómoda que ama a Dios solo cuando se conviene. Dios no busca relaciones intermitentes, busca entrega real, no perfección, sino totalidad. Amar con todo el ser no significa no fallar, significa no dividir el corazón entre Dios y otros señores. Este versículo enseña que el amor verdadero transforma prioridades. Cuando Dios es amado con todo el ser, las decisiones cambian, los valores se ordenan y la vida encuentra coherencia. No es una pérdida de identidad, es plenitud de identidad. Hoy declaro que no amaré a Dios a medias, no le entregaré solo mis palabras y guardaré mis acciones. No le daré mis domingos y retendré mis luchas. Elijo amar con todo lo que soy, con lo que entiendo y con lo que aún no comprendo, con mis fuerzas y con mi debilidad. Este es mi manifiesto. Amaré a Dios con todo mi ser, porque solo un amor íntegro da una vida íntegra.